Quiero comunicar que ha sido un gran privilegio estar con ustedes aquí, un gran honor estar aquí en Córdoba con el seminario, con la iglesia y con ustedes. Que Dios los bendiga, que le dé mucha bendición en sus ministerios. Y regreso para los Estados Unidos, comenzando mañana por la noche, con mucho ánimo de la obra aquí. Y en diciembre voy a tener oportunidad en una conferencia en los Estados Unidos a dar reporte de la obra del Evangelio en el mundo latino. Y me ha ayudado estar aquí con ustedes, así que le doy las gracias a ustedes por escuchar mi español de 8 años, de un niño de 8 años, porque esa fue la edad que salí de Puerto Rico a los Estados Unidos y no tengo educación formal en español. Vamos a terminar aquí rápidamente y vamos a Hebreos 2. Este es un mensaje gracias, que viene en buen tiempo, así acercándonos a la Navidad. No sé cómo celebran las Navidades aquí en Argentina o en Córdoba, pero yo me recuerdo como un niño. Salimos de la casa de nosotros y íbamos a otra casa cantando, parrandeando, dicen, y íbamos de casa a casa a casa y terminamos en una casa comiendo y con fiesta. Y eso se hacía unas cuantas noches, y en la noche de Navidad en Puerto Rico, cuando yo era pequeño, no había Santa Claus. Eso es una invención que ha venido recientemente a Puerto Rico. Pero teníamos los 3 Reyes Magos. No sé si tienen eso aquí en Argentina, pero ese era el momento que nosotros estábamos buscando. Y hay muchas actividades, hay mucha fiesta, hay muchas cosas que se hacen en las Navidades. Y los americanos no saben, pero realmente la Navidad tiene 12 días. Porque comienza diciembre 25 y termina enero 6. Así que hay mucha oportunidad para fiesta para los latinos, que los americanos no saben. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué es que todo eso se hace? Realmente, las tradiciones de los seres humanos y las tradiciones latinas comenzaron, yo pienso, históricamente para celebrar algo más importante que la bebida y la música. Y en las Navidades es una oportunidad para el Evangelio, porque vienen muchas personas a las iglesias en ese tiempo. Así que estamos llegando al tiempo de la Navidad, y también tenemos que preguntar nosotros por qué celebramos las Navidades. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos en las Navidades? Y realmente sabemos que Jesús no nació en diciembre 25, por ejemplo, pero no es malo tener un tiempo que nos recordamos que históricamente Dios vino del cielo a este mundo de nosotros y tomó carne y hueso para nuestra salvación. Y en el tiempo de las Navidades es cuando celebramos la encarnación. Y en Hebreos 2 podemos ver por qué. ¿Por qué vino Jesús como hombre? ¿Y por qué decimos que Jesús es el único Salvador? Yo sé que el Papa viene de Argentina y hay mucha discusión. Pienso que aquí en este país del Papa, pero hay mucho más discusión en los Estados Unidos, en Europa, del Papa, porque dicen que está diciendo muchas cosas que los papas anteriores no han dicho. Pero realmente
Francis no ha dicho nada nuevo. No sé si entienden, él no ha dicho nada nuevo. Él lo único que ha dicho es lo que cree la Iglesia Católica. Por lo menos desde 1962-63. Y una de las cosas que él ha dicho, de la pregunta que el hermano nos dio, es que es posible personas ir al cielo sin conocer a Cristo. Y no sé si saben eso, pero esa es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. La doctrina oficial es que puede una persona ir al cielo sin confesar a Cristo. Musulmanes van al cielo, judíos van al cielo. Todo el que está buscando verdad va al cielo, debajo del sacrificio de Jesús. Jesús es el Salvador, pero uno no lo tiene que conocer individualmente. Eso es un inclusivismo que es una doctrina que no es nueva en la Iglesia Católica. Pero ¿por qué Jesús? ¿Y por qué decimos que Él es el único Salvador? ¿Y por qué la respuesta a la pregunta que nos dio el hermano anteriormente? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús Cristo nada más? Hebreos 2 nos ayuda a entender. Si estamos ahí, vamos a ponernos de pies. Hebreos 2, 14 al 18. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Voy a tratar de ir rápido para no atrasarlos en sus viajes. Y quiero ser muy práctico. Hebreos 2, comenzando el versículo 14. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Querido Señor, ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas para tu gloria y para el Evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? ¿Por qué Jesucristo se ha hecho hombre? Es importante para preguntar por qué Dios no salvó a todos. Un universalismo. ¿Por qué Dios no salvó a todos? ¿Por qué Dios salvó de esta manera? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Y en esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, podemos ver la respuesta de la pregunta: ¿es Jesús el único Salvador? Ahora, para poder entender el contexto, tenemos que ir a Génesis 1 y 2. No vamos a leer, pero tenemos que ir a Génesis 1 y 2 y a entender que Dios ha creado el ser humano a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que muchas cosas, hay mucho debate teológicamente, pero realmente lo que podemos ver es que Adán era un representante. Él era un representante de Dios en el mundo y vemos que Él representó todos nosotros. Ahí dice Pablo en Romanos 5 y 12 en adelante, que ahí en Pablo, que ahí en Adán,
dice Pablo, estábamos todos nosotros. Lo sabemos porque cuando Adán pecó, nosotros pecamos con Adán. Nosotros nacimos culpables por el pecado de Adán. Heredamos el pecado de Adán, su corrupción y su condenación. Así que entendemos que Adán era un representante de la raza ser humana. Y ese es el contexto que tenemos que poner de mente para poder entender por qué Jesús vino como hombre y se hizo hombre. Aquí vemos en el versículo 14 que Jesús Cristo es Dios hecho hombre para destruir al diablo y sus obras. Jesús es Dios hecho hombre para destruir al diablo y sus obras. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos, esos son nosotros, participan de carne y sangre. Esa es la realidad, nosotros somos carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Aquí tenemos el propósito, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Si vamos a Génesis 1 y 2, vemos que todo está bien. En Génesis 3 entra la serpiente al jardín y vemos que ahí tentó a Adán y Eva y ahí entró el pecado, entró la maldad y ahí vemos que desde Génesis 3 y 15, ahora vamos a ir a Génesis 3 y 15, desde Génesis 3 y 15, hay una lucha perpetua entre los hijos de Dios y los del diablo. Y en Génesis 3, y 15 dice, Dios está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Así que tenemos que entender que antes de Génesis 3, el propósito era Adán y Eva produciendo hijos a la imagen y semejanza de Dios y popular el mundo despaciamente, pero populando y populando hasta que el mundo entero estuviera lleno de la gloria de Dios. Nada más que una raza, hijos de Dios. Pero ahora por el pecado hay dos líneas de la raza ser humana. Hay la línea de los hijos de Dios y ahora la línea de los hijos del diablo. Y hay una lucha perpetuamente. Y aquí dice que esa es parte de la maldición a la serpiente. Y dice, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en la calcañar o el talón. Esto quiere decir que desde Génesis 3 y 15 tenemos la primera oferta del Evangelio, que sí, de este punto va a haber una lucha perpetua de los hijos de Dios y los hijos del diablo, pero va a ganar el Hijo de Dios. Va a venir uno de la mujer que va a ganar. ¿Por qué creen ustedes que Lucas empieza, en Lucas 3, tiene la genealogía de Jesús que va hasta Adán? Porque está conectando que Jesús es el hijo de Adán, Él es el hijo de la mujer que va a herir la serpiente. Aquí podemos ver del Nuevo Testamento que Jesús es el que cumple esta promesa de Génesis 3 y 15. Y vemos que Jesucristo es Dios hecho hombre para destruir al diablo y sus obras. En Mateo 4, ¿qué es lo que vemos? En Mateo 4 vemos que Jesús, como el último Adán, vamos a decir, Él luchó con la serpiente, pero Él no falló. Él luchó con la serpiente y Él
ganó. Él venció. Adán se confrontó con la serpiente y se cayó. Jesús en Mateo 4 se confrontó con la serpiente, pero él ganó. Él es el que hace lucha con la serpiente, y podemos ver en los evangelios cuando Jesús está haciendo lucha con los demonios. Ellos saben quién es Él. Los demonios sabían que iba a venir un hijo de Dios al mundo a hacer fin de ellos. Y cuando Jesús está ahí en los evangelios, ellos se sorprenden: Jesús, ¿qué haces aquí ya? Ya es nuestro tiempo. Ellos sabían cuando estaba aquí que el propósito de Él era venir a hacer lucha y a ganar. Jesús es Dios hecho hombre a fin de destruir el diablo y sus obras. 1 de Juan, capítulo 3 y 8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Ahora, la realidad es que en este mundo todavía siguen hijos de Dios y hijos del diablo. Y toda la maldad que vemos en el mundo son hijos del diablo. ¿Y qué es lo que hace el Señor en la salvación? Nos dice Colosenses capítulo 1 que Él saca personas del reino de la oscuridad y los trae al reino de su Hijo que ama. Esa es la guerra es espiritual. La guerra ahora la peleamos con el evangelio. Pero Jesucristo es Dios hecho hombre para destruir el diablo y sus obras. Pero vemos ahí en los versos 15 y 16 que también Jesucristo es Dios hecho hombre a fin de liberar los que están en esclavitud por temor a la muerte. Vamos a ir a versículos 15 a 16 de Hebreos 2. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. No sé si ustedes saben que hay una estadística que se puede ver en los Estados Unidos, y pienso que es verdad aquí también. 100% de las personas en los Estados Unidos van a morir. 100% de las personas en los Estados Unidos van a morir. Pienso que es igual aquí en Argentina. Es posible que Jesús venga hoy en día y los que estamos aquí, que somos de Él, no vamos a morir, pero si Jesús no viene hoy y se coge unos años, vamos a decir 100 años más, todos los que estamos aquí viviendo ahora, que no llegamos a 100 más años, todos vamos a morir. Y eso trae mucho temor a muchas personas. Y en los Estados Unidos hay una preocupación con la salud. Hay una preocupación a tratar de escapar la muerte. No sé si aquí tienen las mismas cosas, pero en los Estados Unidos, en la ciudad donde yo vivo, hay gimnasios. Pero no son gimnasios como de este tamaño que podemos poner como 50 personas aquí, vamos a hacer todos ejercicios juntos. Y hay edificios que son gimnasios de 3 pisos, que pueden caber más de 1,000 personas haciendo ejercicios a la misma vez. Jóvenes, más viejos. ¿Por qué? Porque están tratando de escapar la muerte. Y ahí están corriendo. ¿Y qué están haciendo? Están tratando de escapar la muerte. Y toman su vitamina y toman su comida que le trae más salud. No comen carne de res, comen ensalada y comen tomate. Porque ¿qué están haciendo? Están tratando de escapar la muerte.
porque tienen temor a la muerte y están preocupados con la vida en este mundo. Pero pienso que no saben esta estadística, que se van a morir. No importa cuánto tú corres y qué buen tú comes, vas a morir. Y esa es la realidad. ¿Por qué vamos a morir? Porque como dijimos anoche, esa es la multa del pecado. Eso es lo que merecemos por el pecado, la muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que es importante para entender. Jesucristo es Dios hecho hombre a fin de liberar los que están en esclavitud por temor a la muerte. Una de las grandes verdades del Evangelio es que por medio de su propia vida y muerte y resurrección, Cristo venció a la muerte. Lean 1 Corintios 15, a ver cómo Pablo lo explica tan bellamente. La vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo que venció la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte significa que ya no tenemos que temer a la muerte, ni el infierno. La muerte es consecuencia del pecado, dice Pablo en Romanos 6 y 23. Nosotros hemos nacido en la esclavitud del pecado, dice Pablo en Efesios 2, 1 a 3. Debido a nuestra condición de pecadores, que todos enfrentan la muerte y el infierno. Romanos 6, 23. Sin embargo, por medio de Cristo hemos sido liberados del pecado y del poder del pecado y de la condenación del pecado, la muerte. Déjenme leer rápidamente de Romanos 6, 1 a 11. Me pueden seguir allá si quieren. Pero en Romanos 6, 1 a 11, dice Pablo a los cristianos que quieren decir, ya estoy salvo por la gracia de Dios, así que puedo seguir pecando. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado. ¿Quién es el viejo hombre? El viejo hombre es la identificación de nosotros con Adán. Ahora estamos unidos con Cristo por fe. Y como unidos por Cristo, estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre murió. Ahora estamos en Cristo, unidos con Cristo. Y por fe unidos con Cristo, estamos unidos en su vida, unidos en su muerte, unidos también, sepultado con Él. Y resucitó Él y nosotros también con Él para novedad de vida. Así que, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que no tenemos que tener temor a la muerte. Tenemos la confianza que como Jesús salió de la muerte, también nosotros vamos a ser resucitados. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros,
consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, unidos con Cristo, no tenemos que tener temor a la muerte, pero fíjense también lo que quiere decir, que nosotros, unidos por Cristo, no vamos a seguir viviendo en la vida de pecado. No vamos, porque no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y vamos a vivir una vida de santidad. Los cristianos deben de vivir con la actitud que el vivir en Cristo es el morir al pecado. Y el morir aquí en esta vida es ganancia para nosotros. Si yo vivo en este mundo, por ahora voy a vivir para Cristo y para el Evangelio. Y gloria al Señor. Pero si Él me lleva de aquí, antes que llego a mi familia, es ganancia para mí, porque voy a estar en su presencia. Ahora, déjame decir, la muerte no es algo que celebramos, no es algo bueno. La muerte es la multa del pecado y nos trae mucha tristeza. Si yo me muero, va a traer mucha tristeza en mi casa, pero ellos no van a sufrir como no creyentes. Van a sufrir y van a tener una tristeza con confianza y fe en el Señor, que me van a volver a ver de nuevo con Jesús. Así que vivir con la actitud que vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Ok? Los que viven con esta actitud entienden que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8, que estamos en Romanos 6. Conocen este pasaje muy bien. Y lo que estoy haciendo, estoy tratando de aplicar esta verdad, que Jesucristo es Dios hecho hombre a fin de liberar a los que están en esclavitud por temor a la muerte. Que si nosotros creemos en Jesús, unido en su vida y su muerte y su resurrección, no vamos a temer a la muerte. Y vamos a vivir con confianza y entender que no tenemos que temer a nada en este mundo. Y ahí Pablo en Romanos 8 y 28 nos trae a entender que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, es un poco difícil entender, pero cuando Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿qué incluye todas las cosas? Todas las cosas. Eso quiere decir que nuestros gozos y nuestros sufrimientos, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Ahora, la confusión es que, ¿qué es nuestro bien? El Evangelio de la Prosperidad dice que nuestro bien es salud y riqueza. Pero eso no es lo que quiere decir aquí Pablo. Nuestro bien no es riqueza o bendición, no es evitar la muerte. Dice Pablo aquí que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El fin y el buen para nosotros es seguir creciendo para que pudiéramos aparecer a la imagen y semejanza de Jesucristo. El primer propósito de Génesis 1, para que nosotros fuéramos la imagen y la semejanza de Dios en la cara de Jesucristo. Ese es el bien de nosotros y el gozo de nosotros y el sufrimiento también. Todo está usando Dios para hacer que pudiéramos parecer más y más y más a Cristo, que Él mismo sufrió. Así que tenemos que entender el contexto, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hay muchos que paran ahí, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, en la base de este evangelio, en la base de esta salvación, entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es Dios hecho hombre a fin de liberar a los que están en esclavitud por temor a la muerte. Pero Jesús sigue como hombre y ahora está con Dios y está por nosotros en la presencia de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ¿por qué? Porque Pablo conoce a Jesús, Dios hecho hombre, para destruir el diablo y sus obras y liberarnos de la esclavitud por temor a la muerte. Pablo no teme a la muerte. Porque soy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden, hermanos y hermanas, Romanos 8? ¿Entienden que unido por fe con Jesucristo, nada los puede separar del amor de Dios que Él tiene para usted en Cristo? Y eso nos da confianza. Jesús ha venido como hombre a liberarnos por causa de su gran amor para nosotros. Regresamos a Hebreos 2. Dice en verso 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. No saben si entiende, pero no hay salvación para los ángeles que se han caído. No hay redención para los ángeles que se han caído. Hay redención para el ser humano que se ha caído. Así es el amor de Dios. Podemos ir a Juan 3 y 16 a ver el amor de Dios. Adán era nuestro representante y necesitábamos un representante que podía luchar para nosotros y representarnos. De la misma manera que Adán nos representó y pecó y trajo el pecado dentro del mundo, de esa misma manera necesitábamos un Salvador que nos representaba a nosotros y que pudiera vivir una vida perfecta y recibir la multa de la muerte en su mismo cuerpo. Necesitábamos un ser humano representante. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Así que vemos también en el verso 17 que Jesucristo es Dios hecho hombre para pagar el castigo de nuestros pecados. Él es hecho hombre para pagar el castigo por nuestros pecados. Jesús vino como un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Sabemos el rol o el papel del sumo sacerdote. Hemos hablado de esto ayer el día entero por casi 13 horas juntos. Sabemos quién es el sumo sacerdote últimamente. Jesús hizo propiciación por los pecados de la gente. Él se convirtió en el sacrificio. Samuel nos explicó la propiciación en la primera exposición en que estábamos juntos. La propiciación tiene conexión con la ira de Dios, no nada más con el perdón de los pecados. Así que tenemos que entender que
Jesús es Dios hecho hombre, venido al mundo como hombre con carne y hueso para representarnos en su obediencia y representarnos en la muerte para pagar el castigo que todos nosotros merecemos. Y Él lo hizo como ser humano. Esto quiere decir que los que rechazan a Cristo se encuentran aún en sus pecados y la muerte y en el infierno. Por eso es que tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Fíjense en el versículo 17. Dice aquí, por tanto, esa es una palabra aquí bien fuerte. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Si Jesús nos iba a representar de la manera que Adán nos representó, Jesús tenía que ser humano. Él tenía, aquí nos dice, ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tenía que ser humano, no había opción. Dios no tenía que salvar a nadie. Pero cuando Dios decidió a salvar a seres humanos, ese plan tenía que ser así. Jesús tenía que ser hecho como nosotros. Y Él entró en un momento en historia, con hueso y con carne, para representarnos y vivir la vida que se requiere de nosotros en obediencia, y para morir la muerte que se requiere de nosotros por nuestros pecados. Así que vemos que Jesús es Dios hecho hombre para pagar el castigo de nuestros pecados. Y por última vez, aquí vemos en el versículo 18, que Jesucristo es Dios hecho hombre a fin de ayudar a los que están poniendo a prueba. Jesús es Dios hecho hombre a fin de ayudar a los que están poniendo a prueba. Versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue perfeccionado por aflicciones, dice el versículo 3, el capítulo 10. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Déjame traer todo a conclusión aquí. Nos equivocamos si creemos que Jesús pudo hacer lo que hizo nada más porque Él era Dios. No sé si entienden, hermanos. Necesitábamos un Salvador humano. Adán fue nuestro representante y él falló. Jesús vino y con el poder y el ministerio del Espíritu Santo, Él como ser humano, no sé si entienden, como ser humano, Él caminó. Como ser humano, Él creció. Como ser humano, cuando nació, pienso que Él lloró. Como ser humano, Él creció en sabiduría. Como ser humano, Él creció físicamente. Como ser humano, Él necesitaba dormir. Como ser humano, Él estaba confrontado con pecado. Y Él luchó tentación como ser humano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando nosotros estamos tentados, nosotros luchamos, pero no luchamos mucho. Cuando Jesús estaba tentado, Él luchó como un ser humano, porque era ser humano, con el ministerio del Espíritu Santo,
porque esa fue la única manera que nos pudieron representar como ser humano, obedeciendo al Padre. No fue que ahí está Jesús y ve una mujer bonita y tiene una tentación y está luchando como un ser humano, entonces dice, ay, no puedo como ser humano, déjame como Dios, y ahora estoy luchando como Dios esta tentación. No, Él luchó como ser humano, la tentación, porque necesitábamos un representante que pudiera obedecer perfectamente y recibir nuestra multa. Y eso es lo que nos dice. Cada tentación, cada decepción, cuando Él estaba en Getsemaní y cuando Él estaba en la cruz, Él sufrió como un ser humano para nosotros. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo el hombre, porque necesitábamos un ser humano para salvarnos, para obedecer y para recibir la muerte. Y Jesús es Dios hecho hombre para nosotros. Y esto quiere decir, como dice el versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto quiere decir que ahora nosotros, como seres humanos, podemos acercarnos a Jesucristo cuando necesitamos ayuda, porque Él sabe mejor que tú qué es la tentación. Él sabe mejor que tú qué es el sufrimiento. Él sabe mejor que nosotros qué es el dolor. Él sabe mejor que nosotros qué es luchar el diablo. Él sabe como ser humano las experiencias que tenemos, y es un sumo sacerdote que sabe. Él te puede ayudar. Él vino a ayudar a la humanidad, no los ángeles. Así que no sé con qué están luchando ustedes, pero lo que sé es que con lo que sea que está luchando pueden venir y acercarse al Señor. Termino con Hechos 4, 14 y 16 a 16. Los dejo con este ánimo, los dejo con esta promesa. Cuatro, 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos y hermanas, hay un solo Cristo. Él es el solo mediador. Él es Dios 100%. Él es ser humano 100%. Él es Dios hecho hombre para nosotros y para nuestra salvación. Confíen en Él y predíquenlo a Él, a Córdoba y a Argentina, al mundo entero, porque es el único Salvador. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu salvación, por tu amor. Sabemos que si nos ha dado a Jesucristo, nos vas a dar todo lo que necesitamos para vida y para la piedad. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Creemos, pero ayúdanos a crecer en nuestra fe.
en nuestra fe en Cristo. Él es todo para nosotros. Y este mundo necesita este Salvador. Señor, bendice por favor estos hermanos y hermanas. Bendice este seminario. Bendice estas iglesias. Y mañana, que en el poder del Espíritu Santo, que pudieran predicar solo a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.